Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En la semana se produjo al principio una noticia que resultó espectacular. Dos buenos amigos, comunicadores sociales muy experimentados, Dani Alcántara y Julio Martínez Pozo, anunciaron en una rueda de prensa que habían sido sometidos a un tratamiento persecutorio y vejaminoso de parte de la Procuraduría General de la República, donde no figuraban, no ellos nada más, sino algunos miembros de su familia. La Procuraduría General de la República, por su parte, respondió, y creo que se adelantó algo cuando ya se veía venir el conflicto, diciendo que lo que había hecho era cumplir con un trámite procesal en ocasión de las investigaciones del caso Odebrecht y que había solicitado al juez apoderado, el juez Ortega, permiso para proceder a interrogar, a investigar a esos dos periodistas importantes de la República para analizar la cuestión de sus cuentas bancarias y las posibles operaciones que hubiesen intervenido, entre ellos Ian El Rondón especialmente, que es alguien que está bajo acusación, que hizo las veces durante mucho tiempo de representante, más que representante, una especie de lobista, con relaciones muy bien establecidas con Odebrecht, y que, como dije, muy importante los periodistas, muy importante el personaje, porque no solo era el lobista capaz de recibir comisiones en ocasión de su representación de los intereses de Odebrecht ante el Estado, sino que de seguro otras muchas empresas fueron de algún modo subrelacionadas a los mismos fines. El caso es que el expediente produjo una especie de alimento fortaleciente del expediente Odebrecht, que permanecía más o menos aletargado. Yo no conozco de cuánto vino o pudo venir a la Procuraduría General de la República, bien de Brasil, ora de Estados Unidos, de parte de sus fiscales, o de sus bancos, y no sé en qué consiste ese interés, cuál es la magnitud de ese interés de la Procuraduría de interrogar a esos amigos periodistas en una iniciativa que evidentemente electrizó al país, lo incendió, porque una parte de la prensa considerable hizo ejercicio de solidaridad con los emplazados, los citados, aunque quedó una parte ahí muy en minoría, muy
muy ríspida, muy dura, haciendo provecho de la ocasión para denostar y agredir a esos periodistas, que son evidentemente los combatientes de la comunicación social. Gente incluso que ha tenido papeles importantes hasta en la propia formación de opinión pública, especialmente en favor del propio presidente Danilo Medina, porque siempre se consideró que ellos los dos eran del centro mismo del interés de la versión de Danilo Medina como candidato y después como presidente. Por eso no sorprende que ellos digan, especialmente Julio Martínez Pozo, que lo menos que él pudo suponer y pensar era que en un gobierno de Danilo Medina le pudiera llegar una desconsideración de tal género. Esa básicamente es la situación que se presentó. Como ustedes observarán y podrán recordar, yo he tenido mucha persistencia en la cuestión de Odebrecht. Recuerden que mi programa y la propia pregunta de mi blog han sido incesantes, tratando de desentrañar aspectos muy intrincados del expediente de Odebrecht. Terminé en los últimos programas por declararlo una experiencia de corrupción continental que había producido daños y devastaciones tremendas en el sistema de partidos políticos y en los poderes públicos de naciones importantes de América, como Perú, Ecuador, Brasil, el propio México, la propia Colombia. Y nosotros, claro está, que hemos permanecido en el centro de la tormenta. Es decir, que para mí las manifestaciones de Julio y de Dani vinieron a fijarme algunos criterios que tengo sobre el tema, que todavía no ha llegado el momento de precisarlo y de exponerlo. Uno lo voy a comenzar a tratar hoy. Se habla de una experiencia de soborno de funcionarios públicos que ofrecieron el favor y la complacencia de cosas que aventajaban a Odebrecht y que evidentemente podían perjudicar al Estado. Actos de corrupción típicos, conocidísimos en todas partes del mundo. Tenemos incluso bajo acusación 14 o 15 ciudadanos que fueron funcionarios importantes, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, y que pasaron por una experiencia que todavía está en curso, pero sobre todo en aquellos apresamientos aparatosos que se hicieran. Yo recuerdo que hubo una reunión prolongada del joven Procurador General de la República de cerca de 4 horas, según trascendió en la prensa, en el 911, que es la oficina esencial, el centro de información y operaciones del primer ministro Montalvo. Que era raro que se celebrara la reunión antes del aparatoso abrazamiento colectivo que se hizo, en su parte quizás más desagradable, que no se hiciera en la Procuraduría, sino en el 911. Eso me quedó. Qué extraño. ¿Qué estará ocurriendo? ¿Por qué no se hace la reunión en el despacho propio del procurador, que es evidentemente el ámbito? Bueno, ¿habrá algún tipo de información, influencia, interés de Norteamérica
en determinadas iniciativas persecutorias. Fue lo que pensé entonces. El primer ministro ha sido un vehículo, una vez más, del interés norteamericano. Tal vez eso explique. No creo que sea por motivaciones de política interna, porque dadas las relaciones, especialmente en el caso de Temístocles Montaz con el presidente de la República, que son relaciones antiguas, de hermanos propiamente, esa desconsideración a que fue sometido ese ministro importantísimo, una especie de dije del PLD en el poder, como que no se explicaba, que tenía que venir de otra parte el interés persecutorio. Pero el asunto fue contenido hasta ahí, y de 92 millones de dólares de soborno que en 16 años y en 3 administraciones de gobierno sucesivas, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, se pudieron invertir como soborno, se paraba en el año 13 y no tocaba los años sensitivos de la Punta Catalina. Eran 42 o 41 millones de, diríamos, 10 años de operaciones, desde el 2, desde el 3, al 13, 10 años. Y cerca de 50 millones en la fase 14-16 al presente. Entonces, era extraño que se produjera esa contrahechura. Bueno, si esta gente ha sobornado durante ese periodo de 16 años en 41 millones de dólares, ¿por qué se detiene ahí el interés de la persecución? Si la masa del soborno ha estado en los últimos 2 años, del 13 al 15, el 13 al 15, 16, coincidiendo con Catalina. Era la primera reacción de escepticismo. ¿Qué está pasando? Desde este programa, tengo ahí los DVD y los conservo, yo le dije al presidente Medina que tuviera mucho cuidado con la manera en que se estaba manejando ese expediente, desde el principio. Que lo ideal era que no se hubiese hecho ningún tipo de pacto con la Procuraduría General de la República frente a Odebrecht. Porque Odebrecht iba a quedar considerada como beneficiaria de un tratamiento especial en la República Dominicana, y que iba a entrar en contraste ese tratamiento especial, ese trato de te va a pagar una multa, que no una multa, sino una compensación, que era más o menos la equivalencia a una multa. Terminar la obra de ser posible, fracasaron los financiamientos, y la posibilidad como de no ser tocada, pese a que la acusación era soborno. El soborno es entre dos. El principio de oportunidad es difícil aplicarlo en favor de una de las partes. Y se optó por trancar, como dice el pueblo en lenguaje llano, a los exfuncionarios y dejar impune y totalmente incólume a Odebrecht. Yo dije, es peligroso, porque las pruebas transportadas que puedan venir de Brasil no las conocemos, pero pueden venir afirmaciones de muchos delatores premiados con bajas condenas allá, que después se usen contra el país. Y efectivamente,
fueron apareciendo de Marcelo, Odebrecht, de Vasconcelos, Cruz Vasconcelos, algunas informaciones que, por ejemplo, que la República Dominicana le brindaba más seguridades que los últimos 2 años de sus operaciones transnacionales de soborno, la habían concentrado aquí, porque aquí se le daban ciertas seguridades, mayores que la de Brasil, o Perú, o Ecuador. Sí le dije, tenga cuidado. Ya antes se lo había dicho. Y no me canso de pensar en esa coyuntura. Y pienso que en la respuesta debo mantenerla y de repetirla en la medida en que sea deseable, constructiva. Mi advertencia en diciembre del año 2012 al presidente Medina, cuando le habían hecho una oferta de una planta de Houston de carbón, nueva pero sin uso, que él nos convocó al licenciado Luis Miguel Pereira, al doctor César Pina, al primer ministro Montalvo y a mí. Digo, es una propuesta tan bonita que yo no la creo, dijo el presidente. Pero quiero saber si es posible introducirla en base al estatuto de emergencia, urgencia, cuestión de que no tenga que someterse a los debates prolongados y conflictivos del Congreso. Todos opinaron que sí, que era posible, digo, los abogados, Pina y Pereira. Cuando el presidente me dice, ¿y usted, doctor, qué piensa? Yo atiné a decirle, mi única observación, presidente, es que tenga cuidado, que el negocio eléctrico es muy peligroso, es muy generador de escándalo. Entonces le puse los ejemplos, especialmente el de Canadá, Hidro-Québec, pues un monstruo mundial, que aquí tuvo un trastorno de unos $4 millones y un lío inmenso en el tiempo del doctor Balaguer. Y hizo una mención de Enron, la más grande, la más poderosa de las firmas generadoras de electricidad del mundo, que hizo una quiebra espectacular, que para uno medir la característica de esa quiebra solo tiene que citar el suicidio de 5 de sus antiguos dirigentes y la desaparición del Andersen, Arthur Andersen, una famosa firma de contadores públicos mundiales, por orden federal. Yo le hice ese consejo, le di al presidente, casi fundándome en esos antecedentes y el presentimiento de que la oferta de entregar esa planta era peligrosa. Efectivamente, no llegó a ningún lado. Hicieron unas exigencias desde otros ángulos del Banco de Reserva, advirtió, previno. No, eso era una movida, no era confiable. Eso es diciembre del 12, atiendan a las fechas. Cuando yo le pregunto en esa reunión, presidente, pero usted habló en su campaña de hacer construir una planta de carbón. Entonces me dijo él, nos dijo, sí, pero yo no sé, estas ofertas hay que verlas, porque es que una planta, construirla, toma mucho tiempo. Y yo no quiero que cualquier cosa que yo vaya a hacer se pase un día de mi periodo de 4 años. Atiendan eso. No. Se va a dilatar lo que se prenda y yo no quiero eso, que pase, se venza mi periodo de 4 años y yo tener eso a medio talle. Fue más o menos lo que entendimos. En diciembre del 12
atiendan la fecha, fines de diciembre, principio de enero, no lo preciso, llamada del licenciado Rubén Bichara a mí, que el presidente, que él quería verme, que iba a venir aquí a mi oficina. Y digo, no, licenciado, usted está muy ocupado, yo mejor voy allá. Y fui en la tarde. El licenciado Bichara me dice, mire, el presidente quiere que usted sea parte de la comisión, porque vamos a hacer una licitación para una planta de carbón. Y él quiere que usted sea parte de la comisión. Yo entendí que el presidente estaba haciendo uso de mi consejo. Me voy a meter en la planta, pero que esté este hombre en la licitación. Que este hombre me previno a mí de las posibilidades de escándalo. Yo le pregunto al licenciado Bichara, ¿quiénes más son? Me dice, bueno, el ingeniero Ramón Flores. Bueno, el ingeniero Ramón Flores como un hermano. Isidoro Santana, mencionó a alguien más que no recuerdo, no retengo. Digo, bueno, pero mire, yo no creo que yo deba ser miembro, porque yo estoy en la dirección de ética. Y cualquier cosa que se presentara en el futuro, después yo tendría un conflicto de intereses, porque va a parar allá. Entonces, Bichara me dice, no, precisamente lo que quiere es que no se presenten problemas. Y por eso es que él quiere que usted esté. Bueno, dígale que sí. Efectivamente, vino la licitación, se formó la comisión, pero mi nombre no figuró en ningún lado. Me echaron, me borraron, me eliminaron. ¿Quién pudo tener la influencia, el interés de hacerlo? De sacar a ese obstáculo, a ese peligroso sujeto que puede desaprobar alguna cosa. Efectivamente, vino la licitación, hubo dos pruebas de protesta e inconformidad. Ramón Flores e Isidoro Santana, actual ministro de Economía y Desarrollo, que se negaron a firmar el acta de adjudicación. Lógicamente, si Vincho Castillo hubiese sido parte de eso, la licitación hubiese fracasado. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿qué poder pudo intervenir para revocar ese propósito del presidente? Que era un propósito sano, preservatorio. ¿Por qué se me omitió? Me puse a examinar documentos y me encontré después en las denuncias que surgieron, porque la licitación fue objeto de todas las quejas, tanto de una empresa china como de una empresa norteamericana, que habían ofrecido la planta por la mitad del precio. Bueno, al grado de que lo he repetido muchas veces porque creo que tendrá importancia penal a futuro, que Danilo Medina, presidente de la República, le dijo, yo no firmo eso. Hay que rebajar 300 millones de dólares de eso. Después de la licitación, dijo el señor Bichara en televisión, y la prensa sí lo trajo. Y finalmente se llegó a un acuerdo de rebajarle 100 millones de dólares. Se hizo un arreglo ahí de exonerar los impuestos. ¿Por qué el presidente podía tener ya, después de la licitación y los escándalos, ese convencimiento de que los precios eran abusivos y que había que rebajar, que no eran 300 millones de dólares, de 2100, 2050? Viendo papeles,
¿Quiénes examinaron la propuesta financiera de Odebrecht? Andy Dawager y el señor Escudero, que es actual gobernador de Catalina. Una firma de consultores de enorme importancia que ha dirigido operaciones, emisión de bonos por miles de millones. Bueno, una eminencia gris que ha dirigido la economía del país, Andy Dawager. Lo que se publicó fue desastroso, porque esa propuesta financiera era abusiva al grado de que la partida más escandalosa fue 80 millones de dólares para refrigerio. 80 millones de dólares para refrigerio. Dios mío. 2.000 y pico de millones de... ¿Y qué es esto? Después una serie de partidas que cuando uno la leía en la prensa hubo muchos técnicos nuestros que escribieron y gente versada criticando. El caso es que el acuerdo aparentemente servía para contener el asunto, aunque entraba en contraste con la actividad y beligerancia de los demás estados, y generaba esto una especie de sospecha grave. Por eso le puse gran caso a las querellas que vinieron luego contra el presidente Medina. Querellas, una de ellas, la primera, que yo leí cuidadosamente con mis 60 años de condición de abogado penalista. Y le dije en mi programa, presidente, lea esa querella o hágasela leer por alguien versado que no sea un soldadito obediente a esas corrientes que andan ahí alrededor suyo y manejado en el universo del primer ministro. Porque esas son opiniones que van directo a otra cosa. Búsquese un abogado serio, neutral, y que le dé esas querellas. Es más, yo recuerdo en un programa que dije, su compañero y amigo de toda la vida, César Pina, puede leer esa querella y le puede dar una opinión a usted de lo peligrosa que resulta. Porque se ve claramente que la querella, muy bien articulada, era una manera de poner al presidente en una especie de salmuera, soga arrastro. Yo decía, ¿por qué cargan tanto esto contra el presidente? Que él tuvo una actitud remolona, renuente. ¿Quiénes han sido los consejeros? Le hablaría de ese sobreprecio Andy Dawager, que fue el que evaluó la propuesta financiera de Odebrecht. ¿De dónde iba a sacar él, después de consumada la licitación, que había 300, por lo menos 300 millones de dólares de más? Se lo diría el señor Dawager, que evaluó la propuesta. Ahora se dice, no se ha podido encartar a los coasociados, las distintas empresas de construcción que han estado vinculadas a Odebrecht durante 15 años para distintas obras. ¿Qué pasa? Porque no hay auditoría, porque la Cámara de Cuentas no ha hecho una auditoría y no se ha hecho nada contra esa gente. Los periodistas, imputados no, pero sí señalados, dicen, nos están persiguiendo porque nosotros hemos estado demandando que los coasociados, todos,
sean investigados. Caramba. Un momento muy sensitivo del problema. La marcha verde demandando Odebrecht, renuncia del presidente, juicio político contra el presidente, manifestaciones, conversatorios de participación ciudadana sobre Odebrecht, mítines en las inmediaciones de la Procuraduría General de la República. Adelante, 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 acusa a quien tiene que acusar. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿es la médula y la esencia de ese fraude continental entre nosotros el soborno de 92 millones de dólares en 16 años? En creo que no sé cuántos, 6 o 7 mil millones de pesos en obra. ¿Eso es así? ¿O 16 mil? No tengo los números ahora a mano. Esa es la esencia única. Las relaciones Rondón, los periodistas, Martínez Pozo, Santana, Alcántara, perdón, son tan importantes para interrogar, examinar sus cuentas. No. La esencia de ese fraude prolongado de Odebrecht en perjuicio de la República Dominicana, como lo hiciera en perjuicio de otros tantos estados, está en los sobreprecios. Entonces, ¿por qué no comenzar las investigaciones citando a Andy Dauager, que evaluó la propuesta financiera, y decirle, venga acá, ¿cuál es la situación? ¿Usted aprobó esos precios de Odebrecht? ¿Usted recomendó que se hiciera así? Y sucede que todo ha sido un gran fraude de Odebrecht, que incluso el soborno lo tenía separado, casi en una estructura de ministerio, para operar transnacionalmente. Por ahí debería de comenzar la investigación, por los sobreprecios. No. Sigue la cuestión de los sobreprecios postergada, el soborno y el sensacionalismo, que Julio y Dani pasan a ser los personajes decisivos de esa situación. No lo creo justo y lo veo como cargado de arbitrariedad maliciosa. No conozco el expediente, pero me atrevo a decir que hay otras cosas más importantes que no se han emprendido, como esa que he estado señalando. Entonces, el problema es que esto llega a un tiempo en que a corto plazo, a muy corto plazo, se vence la prórroga que se le consintiera al Ministerio Público para formular los cargos finales a fin de establecer el juicio a fondo. Y el juicio a fondo parece que está tarado de una insuficiencia alarmante de pruebas. Ya lo vimos cuando se discutían las medidas de coerción ante un juez de la República inconsiderable, un hombre joven tenido como intachable. Yo soy de esa opinión, que es un juez absolutamente correcto, que maneja los procedimientos, incluso nada más y nada menos que la expresión de una Miriam Germán Brito, amonestó al Ministerio Público en ocasión de discutirse las medidas de coerción, que fueron televisadas. Y les digo
mejoren esto, así no van a tener caso, fue lo que le quiso decir y se lo expresó. Entonces, esto viene ahora a sensacionalizar. Sí, pero lo otro no se ha tocado. Entonces, ¿qué se va a hacer? Usted tiene 2 querellas de organizaciones de la sociedad civil, a la cabeza Participación Ciudadana. Eso es muy significativo. Entonces, el expediente se ha usado para presionar. Odebrecht, que está en un proceso, a su decir, de regeneración mundial, va a emprender obras en Brasil. Le ofreció a Ecuador trabajar en obras nuevas, le pidió perdón en Ecuador. Está pendiente la apertura de juicio y persecución contra Correa. Parece que andan trabajando el valor de la delación premiada, que le ha servido para mucho. Aquí nosotros tenemos un arbitraje, 700 millones de dólares, que pide Odebrecht en un arbitraje. Pero Odebrecht tiene la ventaja odiosa, peligrosísima, de que si baja el dedo, arruina a los estados, a los funcionarios, a todo el que ellos entiendan que está contra sus intereses. Y aquí inmune, no impune, no inmune. Esos 700 millones de dólares de imprevistos, vamos a llamar a los que evaluaron la propuesta, vamos a llamar a los técnicos que trabajaron en los diseños, en el control de los diseños que vinieron de Brasil, para saber si las características de ese muelle eran originalmente esas, o si el muelle se hizo más grande, al grado de que tuvo un sobreprecio de 700 millones de dólares sobre lo que se entendía que era precio de 2.100 millones de la obra completa. Tenía creo que 900 la planta como tal y 1.000 y tanto de obras civiles. Venga acá. Y esos árbitros van a conocer eso. ¿Y cómo nos vamos nosotros a poder defender? Si la contraparte nos tiene en sus manos. Y le basta con decir, bueno, nosotros nos basta con decir que dimos dinero a fulano, a mengano, a perencejo, hicimos esto y punto. Ríndanse. Ríndanse, si no expresamente, argumentando flojo o no argumentando, hagan como hizo Fomper, como hicieron las generadoras AES y Egejaina, con una querella formidable también de una defraudación de más de 10.000 millones de pesos, vaga el arbitraje, y como he dicho, eso termina en una boda espléndida. Los árbitros, no sé qué tipo de champán brindaron, porque se entendieron. Y donde tenían que pagar 300 millones de dólares para devolvérselo a este pobre pueblo, con 30 millones de dólares resolvieron su problema. Desistió el Estado, la Fiscalía no pudo interrogar más que a uno que se negó a declarar. Esa es la suerte del muelle de Catalina que nos espera en el arbitraje internacional. Entonces, con cosas de esa magnitud, lo de los periodistas es circo. El circo. Yo creo que hay cosas ahí a examinar, por eso dije, este no es un hecho corriente de corrupción ordinaria. Yo creo que aquí hay cosas, características especialísimas. Por ejemplo,
Se iba a construir una planta de potencia por $2.000 millones, es decir, el mismo precio de Catalina, en las tierras donde se había consentido la enfiteusis. No sé, el Estado no se atrevió a expropiar por causa de utilidad pública. Una especie de permiso a 50 años, etcétera. Pero la planta de potencia con $2.000 millones que vendrían de Gran Caimán, atiendan, un paraíso fiscal, se hizo en un acuerdo que se frustró porque trascendió, no iba a pasar por Congreso, se metió el escándalo y por un simple acto de alguacil se dejó sin efecto, pero se iba a construir. Es un hecho. Entonces el muelle era para las dos plantas. Eso era lo que obligaba a hacer un muelle de características mayores. Entonces hay en el esfuerzo público-privado de Catalina, que el presidente cuando daba el primer palazo dijo, nosotros se la estamos construyendo y después se la entregaremos a ustedes. Que yo le escribí cartas sobre esa situación diciéndole el desastre de la concesión del capital de las empresas del Estado, en la capitalización que se hizo, porque las causas impulsivas y determinantes que habían producido ese desprendimiento del Estado correspondían a un convencimiento neoliberal de que el Estado es un inservible, que los políticos somos todos unos bandidos, que los partidos son todos una fuente de robo, que el sector privado, sí, porque el Estado no es la solución, sino el problema. Y yo le decía, en una carta que voy a publicar en mi blog, con sus comentarios, diciéndole al presidente, no en el pacto eléctrico, no renueven esos contratos, no hagan una especie de extensión de la iniquidad del Acuerdo de Madrid. Esa gente ha fracasado con dolo, en ineficiencia. Y lo que se entendía que iba a ser la solución del apagón del país, porque vendrían los magos a resolverlo, se frustró. Causa impulsiva y determinante, dice la técnica jurídica del mundo. Cuando desaparece, se desploma el acuerdo. No es por falta, no es que voy a pedir la resolución del contrato por falta de eficiencia en la ejecución, no. Te voy a pedir, no te voy a renovar contrato y te lo podría quitar porque tú has fracasado en lo que sirvió de impulsión y motivo para que el Estado consintiera que tú fueras un socio de un 49% y fracciones, pero tuviera la administración de tu parte. La causa que yo, Estado, tuve como Estado, impulsiva y determinante de hacer esa entrega y de declararme incapaz de poderlo hacer yo, la administración del negocio eléctrico, tú has fracasado. No se cumplió la expectativa que levantaste, que era naturalmente una corriente mundial, el neoliberalismo, la capitalización. No, hombre, el Estado no puede manejar esas cosas, el Estado está lleno de bandidos, el Estado está lleno de ladrones. No. Entonces, todos esos ingredientes gruesos están ahí. ¿Qué debe de hacer una investigación criminal real? No orillar, no evadirse del centro denso del trastorno. Hay que interrogar la planta de potencia. Hay que investigar a fondo el muelle, ya no sobrevaluado, sino sobredimensionado.
si iba a servir a las dos o a un emporio del gran capital nacional. Hay que interrogarlos y comparar entonces cuáles eran los propósitos, que quizás se encuentren cosas más provechosas para el país que andar con la escandalera, andar con ese tirigüillo, pegándole fuego a familias y a gente que tiene reconocimiento en su sociedad, persiguiéndolo, arruinándolo completamente en su profesión, en toda lo que es su reputación, es decir, haciéndole apercibimientos dolorosos. Ahora, si usted me dice que usted además de esto está haciendo lo otro, digo, entonces yo lo respeto. Pero no me haga esa cirugía menor y me la ofrezca como esto es. Vamos a hacer la cirugía mayor. Y les prevengo, señores, no estoy pensando en el presidente Medina. No lo estoy pensando. Estoy pensando en los intereses que se impusieron en esa negociación terrible del sobreprecio del muelle con 700, el moño de 700 millones de dólares más, en ese esfuerzo público-privado. Pero ahí están. Ahí está el ganado santo. Ahí está lo intocable, lo que no se puede ni siquiera conjeturar, porque esa es una especie de delegación de la pureza divina que ha estado en nuestro país, padeciendo los excesos, las locuras y extravíos de la clase política. No, hombre, por Dios. El país no merece que se sigan produciendo esas distorsiones para enfrentar situaciones de tal tipo. Hay que agarrar el toro por los cuernos e irse a lo fundamental, a lo principal. Que eso sí es justicia. Y eso sí es lucha. No, deja eso. Eso no se puede. El presidente que se vaya, que renuncie, lo vamos a perseguir. El presidente de la República Dominicana, he dicho 1000 veces, es el funcionario más poderoso que hay en el Estado. Pero a la vez es el más débil. Porque va a depender esencialmente de la lealtad, de la corrección, de la seriedad de quienes tengan consejos constructivos, de quienes tengan ideas sanas de previsión de conflicto, que le puedan servir de consejeros y auxiliares. Si la colaboración de un presidente está retorcida, si tiene agendas, si tiene propósitos, sus propios propósitos estratégicos, ese presidente está perdido. Llámese como se llame. Porque va a caer en el error, lo van a llevar por los caminos impropios, los intereses que realmente tienen la sartén por el mango, que después se jactan en sus cenas de cómo ellos controlan la clase política, los muñequitos, los títeres, eso del quehacer político. Ahí lo están llevando a una discusión, las abiertas, las cerradas, bueno, para liquidar el sistema de partidos políticos. ¿Por qué? Porque ellos se sienten más allá del bien y del mal. Y tienen sus muñecos de porcelana, sus outsiders ahí preparados para en un momento dado venir y acudir en favor de la nación, porque ahí está la inocencia y allá está el infierno de la culpabilidad. No. El papel de la respuesta desde el principio ha sido corregir desatinos, decir cosas pesadas,
a contracorriente, siempre obedeciendo a estados de conciencia serios, nunca guiados por perversidad, por maldad, siempre de buena fe, entendiendo que el país necesita defensa a ultranza, seria, responsable. Y eso de una forma u otra se lo han malogrado. Lamentablemente, los líderes políticos mayores no han comprendido. Separados como enemigos. Y yo les dije desde aquí muchas veces, no es Leonel, no es Danilo, es el partido el objetivo. Y ellos van a utilizar el método que utilizan siempre. Si no puedes alcanzar el puente y pasarlo, vuélalo. El partido es la víctima de eso. La república es la víctima de eso, que ha perdido ese instrumento. Ahí estuvieron los consejos y las improvisaciones estas de hacer lo que hicieron con China y Taiwán, que era esperable y previsible, pero que no era el momento de hacerlo, porque se iban a cerrar puertas muy sensitivas sobre intereses superiores de la República, con el desagrado del gobierno del norte, que ya lo vemos, cómo está en Corea, cómo está en Irán, cómo está siendo el actor fundamental de la escena internacional. De manera que yo he querido hacer estas reflexiones. Les anticipo que en mi blog vienen explicaciones interesantes sobre estas cosas. El blog La Pregunta. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 de televisión abierta, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que ya nos anticipó a las 6 de la mañana de sábado, Cinevisión, Canal 19, Canal 23, Telefuturo, 8 de la mañana de domingo, Canal Telenor de San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo, Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes, TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Saben ustedes que Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 de la mañana, reproduce nuestros contenidos. Radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega en la versión central de domingo a las 11. Hit 92 a las 6 de la mañana de domingo. Saben ustedes, Diario Horizonte de Nueva York, Diario Digital Dominicano, reproducen nuestros contenidos. Y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, que reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.